todos. Estamos por concluir el siglo XIX, ya le hemos dedicado distintos capítulos. Ahora nos vamos a dedicar a las misiones que tuvieron lugar en ese siglo. Ya habíamos mencionado cómo en el siglo XVI la Iglesia se expandió, por decirlo de alguna manera, fuera de Europa. Lo que pasa es que luego las misiones se vinieron para abajo. El Espíritu Santo impulsó a miembros de la Iglesia a salir una vez más a partes distintas del continente europeo, porque es curioso, llevamos ya 19 siglos de historia de la Iglesia y casi todo se ha centrado en lo que sucedió en Europa. Bueno, pues resulta que el impulso misionero se fue para abajo, principalmente porque las órdenes religiosas, digamos, como que no tuvieron los recursos, y en general habían sido tanto Portugal como España quienes habían financiado aquellas expediciones y se había venido abajo el sustento. A partir de 1815 el interés por las misiones aumentó una vez más. Fundamentalmente fueron laicos franceses los que dijeron pues vamos al mundo conocido. En 1817 las misiones extranjeras de París fundaron una asociación de ayuda que en 1822 desembocó en la fundación de la Asociación de la Propagación de la Fe, que más adelante daría lugar a una obra pontificia. Hay un departamento, una secretaría en el Vaticano que se llama así precisamente de Propaganda Fide. Bueno, pues vamos un poco a Asia para empezar. Japón. Como ya hemos visto, Japón se había cerrado completamente a la evangelización. Cuando Japón fue reabierto a Occidente en 1865, los misioneros descubrieron más de 30.000 católicos japoneses que habían mantenido la fe por cerca de 200 años. Esto es tremendo, no había habido sacerdotes y los católicos se habían ido bautizando, una generación detrás de otra. Fue impresionante. Lo que sucedió en Japón solo se explica por el impulso del Espíritu Santo. Lo que pasó fue que un sacerdote francés, Bernard Petitjean, no sé cómo pronunciarlo, edificó una parroquia en un lugar llamado Urakami, en las afueras de Nagasaki. Esa iglesia era para uso exclusivo de los europeos. Bueno, pues resulta que, estando él ahí en su iglesia, llegaron algunos japoneses, ¿verdad?, que les decían que les habían prometido a sus antecesores que la Iglesia romana iba a regresar a Japón. Y les dijeron, la Iglesia retornará y ustedes lo sabrán por 3 signos. Los sacerdotes serán célibes, habrá una estatua de María y ellos van a obedecer al Papa de Roma. Y efectivamente, ¿no? El 17 de marzo de 1865, este sacerdote Petitjean encontró a 15 japoneses en la puerta de la parroquia. El grupo de visitantes se veía asustado. Uno de ellos, llamado Pedro, fíjate tú, se presentó como catequista y le preguntó si él obedecía al gran jefe del reino de Roma. Le dijo que sí. Le preguntó si no tenía hijos. Le dijo que no. Luego, pues, de investigar, digamos, el japonés catequista, le dijo, pues aquí en Urakami todos son como yo. Todos tienen el mismo corazón, haciendo referencia a que todos tenían la fe católica. Este sacerdote, Petitjean, visitó de incógnito la villa. El cristianismo para los japoneses era una práctica ilegal, y ahí se enteró de que había muchos católicos, ¿verdad? Y los católicos vieron la estatua de la Virgen María y dijeron, bueno, esto es lo que estábamos esperando desde hace 200 años. Petitjean los animó a practicar su fe libremente. Pero claro, se equivocó porque, insisto, la práctica era ilegal. Fue un consejo
que le costó la vida a muchos de ellos. Cuando las autoridades japonesas se enteraron de esto, empezaron a arrestarlos y con el correr de los años, hasta 1873, más de 3.400 fueron deportados a distintas partes de Japón o sufrieron prisión o incluso fueron ejecutados. Bueno, la libertad religiosa se estableció en el Japón en 1889. Una historia a mí se me hace espectacular. Bueno, China. Como ya se dijo, en China había evangelizado Matteo Ricci. Se había escogido con mucho detalle quién iba a ir a evangelizar. Los resultados fueron muy positivos porque los chinos vieron la religión como algo que no, digamos, atentaba contra su cultura. De manera que se habían convertido chinos de todas las clases sociales. Desafortunadamente, en aquel tiempo vinieron las persecuciones. Bueno, pues una nueva fase de régimen de persecución en relación con la religión cristiana se desató una vez más en el siglo XIX. Mientras algunos emperadores de los siglos precedentes habían autorizado el catolicismo, el emperador Kyakin publicó numerosos y severos decretos en contra de la religión. El primero se remonta a 1805. Dos edictos del 1811 iban dirigidos contra aquellos de entre los chinos que hacían los estudios para recibir las órdenes sagradas y contra los sacerdotes que propagaban la fe cristiana. Una vez más, en 1813, otro decreto perdonaba, exoneraba de cualquier castigo a los apóstatas voluntarios, es decir, aquellos cristianos que se declaraban espontáneamente en contra de la fe cristiana. Quien no se declaraba fuera de la fe cristiana era amenazado. En 1815 se promulgaron otros dos decretos en los que se aprobaba la conducta del virrey de Sichuan. Este famoso virrey de Sichuan había hecho decapitar a Monseñor Dufresne de las misiones exteriores de París y a muchos otros cristianos chinos. De manera que pues no lo tuvieron nada fácil, la persecución fue muy dura para los pobres chinos y se prolongó hasta 1870. No dejaron de llegar misioneros, pero pues la religión fue duramente perseguida. Corea. En Corea los primeros convertidos hubieron de experimentar durante todo el siglo también mucha persecución. Al menos unos 8.000 creyentes fueron asesinados durante esta persecución. 103 de esos famosos mártires, los mártires coreanos, fueron canonizados en 1984. Bueno, la fe católica llegó a Corea a finales del siglo XVIII porque empezaron a leer algunos libros que les llegaban de China, ¿verdad? Y las más fuertes, digamos, comunidades católicas fueron dirigidas casi enteramente por laicos hasta la llegada de la primera misión francesa en 1836, es decir, ya en el siglo XIX. La comunidad católica sufrió una vez más una de las mayores persecuciones en 1839, en 1846, en 1866, porque no participaban en una ceremonia tradicional coreana que era venerar a los ancestros, que además era percibido como idolatría. De manera que pues el Estado decía, ustedes van contra la cultura, y acabó matando, pues eso, decíamos, a más de 8.000 creyentes coreanos. África. Bueno, pues en África subsahariana los obstáculos para tener éxito eran muchos. Antes de 1845, prácticamente todas las expediciones por el interior de África habían fracasado debido a la aparición de brotes de malaria, de fiebre amarilla, de tifus, de disentería. En esos lugares, si no había las condiciones de salubridad necesarias, pues la gente se moría. A mí me tocó pues eso, descubrir un poco esa historia en Panamá, por ejemplo, cuando se construyó el canal de Panamá, pues se murieron y se murieron y se murieron precisamente por piquetes de mosquitos, ¿no? Bueno, en fin, se introdujo la quinina
para tratar la malaria y pues se fue también descubriendo la causa de la fiebre amarilla, se protegieron los europeos finalmente y pudieron viajar al interior de África. Bien, los misioneros en África trabajaron diligentemente para aprender los idiomas nativos, para llevar a cabo la inculturación de la fe, de modo que en 1846 un pequeño pero importante segmento de los fieles ortodoxos etíopes habían regresado a la Iglesia Católica. No hay que olvidar que el norte de África fue católico, San Agustín, por ejemplo, pero después se perdió la fe durante muchos siglos. Bueno, empezaron a tener unos cuantos conversos, los misioneros católicos fueron creando, pues eso, comunidades católicas autosuficientes para que formaran sacerdotes nativos y finalmente pudieran acoger obispos nativos. No es lo mismo que llegar a un europeo blanco donde todo el mundo era negrito, pues como que no lo hacían suyo, ¿no? Bueno, pues fueron dándose pasos, lentamente, estamos hablando de 1846, pero bueno, pues poco a poco empezaron a crecer el clero autóctono, sacerdotes de ahí, ¿no? Ya había sacerdotes negritos, cosa que pues ayuda muchísimo más al crecimiento de la fe. Pero para darse una idea de cómo se desarrolló el catolicismo en África, podemos decir que el primer obispo africano nativo, o sea, formado como sacerdote nativo, fue a formarse a Roma y regresó como obispo en 1953. Y hablábamos de 1846, es decir, 100 años después. En fin, el éxito de esos esfuerzos se ve reflejado hoy porque la Iglesia en África realmente es una comunidad católica muy vigorosa. Bueno, pues aquí lo dejamos, ya regresaremos más adelante. Muchas gracias.